que vamos a compartir es sobre cómo completar la segunda parte del insumo del proyecto de integración de saberes. Recordemos que en el tercer nivel ustedes van a sustentar oralmente el proyecto de integración de saberes, pero es construido en todos los niveles. En el primer nivel, recordarán, hicimos el ensayo sobre la política educativa. Esos ensayos están ya ubicados en el PIS y a ese mismo PIS agregaremos el informe documental, ¿no? El informe de investigación documental. ¿En función de qué? A ver, el documento, diríamos, a ver, vamos a abrir en la parte correspondiente al PIS, orientaciones, me parece, orientaciones PIS, segundo nivel, ¿ya? Entonces, el primer insumo fue la ficha de investigación documental, ¿ya? Ahora, con esta información que tenemos acá, tenemos que elaborar este informe, ¿sí? Este informe que no es otra cosa que un vaciado de lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, antes de hacer el informe, vamos a completar en la ficha lo siguiente, ¿sí? Voy a aprovechar el trabajo de uno de los equipos para trabajar, ¿sí? Aquí mismo. Esto es lo que deben hacer. Recuerde que yo soy el responsable de dar las orientaciones generales y los docentes coordinadores de los PIS les dan ya las orientaciones particulares, ¿no? Entonces, digo, mis orientaciones son sugerencias, pero las orientaciones que dan sus profesores coordinadores del PIS, esas sí son, no son sugerencias, sino son elementos de cumplimiento, ¿ya? De todas maneras, la idea es que hoy aprendamos cómo hacer un análisis e interpretación y puedan hacer eso y ya pidan tutoría. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí debajo de la tabla y el gráfico vamos a poner análisis e interpretación, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre análisis e interpretación? Voy a ilustrar en esta parte. Primero, ¿qué es el análisis? ¿Ya? El análisis no es otra cosa que, que la ¿No lectura. ¿No está están viendo? compartiendo pantalla o...? Sí, Dios santo, dígame. Ya, perdón, repito. A ver, estamos ahí. Reprise. Entonces, dije que lo que hicimos primero es esta ficha de investigación documental. Ustedes ya tienen, ¿no es cierto? Con las observaciones y todo. Ahora tenemos que elaborar el informe de esta investigación, ¿sí? Que es en este documento que tienen en orientaciones. Está en el aula virtual. Pero antes de hacer el vaciado acá, tenemos que hacer el análisis y la interpretación de las tablas y los gráficos, ¿sí? Entonces, yo voy a aprovechar el ejemplo, más bien voy a ejemplificar primero con lo del equipo 1, ¿sí? Ahí está, análisis e interpretación, y luego con mi ejemplo que está en orientaciones, ¿ya? Para ilustrarnos. Pero antes de eso, tenemos que
diferenciar entre lo que es el análisis y lo que es la interpretación. No es lo mismo, ¿ya? Interpretación. Vamos a ver si puedo ilustrar, ¿no? Primero, conceptualmente, ¿qué es el análisis? Es la lectura de los datos más relevantes de la tabla y el gráfico. A ver, chicos, ¿qué es relevante? No es todo, sino el que llama más la atención, el que presenta un dato interesante, ¿sí? Ustedes ya tienen datos, ¿no es cierto? Entonces, es leer esos datos más relevantes, los que más llaman la atención. Obviamente que no es todos los datos, porque perdería sentido la tabla. Si ya lo voy a poner por escrito, la tabla me sale sobrando. ¿Qué significa relevante? Relevante significa lo más significativo, lo más llamativo, lo más, si se quiere, impresionante, algo que me dice algo. Tomo ese dato en función de la pregunta que procuramos responder, ¿ya? Ojo, en los trabajos de investigación suelen traer del 100% de investigados, siempre dicen tanto, a veces dicen tantos, nunca dicen tantos, y es lo mismo, no, eso no es el análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué más es el análisis? Es la comparación de los datos reales con los ideales, con los datos, obviamente, datos ideales. Por ejemplo, tantos deberían estar en educación básica, tantos están en educación básica. Ahí estoy comparando. Ahí hay una brecha y digo, ajá, este porcentaje no de datos reales no coinciden con los datos ideales, por tanto es llamativo, por tanto es impresionante, ¿ya? Ya vamos a ejemplificar para ilustrar. A ¿Qué es ver, la? dicen, a ver, un ratito, aquí le corto, perdón. Ya, está cortado. Ya, los datos reales no coinciden con los ideales. Para yo crear un dato ideal, ¿cómo tengo que ser? Yo me invento, digo, en la educación deben existir, toditos deben estudiar. Entonces, ¿estudian todos o cómo es eso? Ya, perfecto. Entonces aquí, digamos, población escolar, población en edad escolar. Este es de 2, ay, perdón, de 5 a 12 años, porque se entra al sistema educativo de 5 años y estamos hablando de 10 niveles, de 5 a 15 años. Ya. Estoy inventándome los datos, obviamente. Ya. En edad. Entonces aquí sería matrícula en educación general básica. ¿Ya? A ver, con usted mismo, ¿cuál es el dato, digamos, el dato real, ideal y real? Voy a inventarme ya. Entonces, nosotros es la interculturalidad y dicen que el 20% de indígenas entran a estudiar. Exacto. Ya, la inferencia es muy buena, pero terminemos el ejemplo. Digamos que en la población escolar hay 5.500.000. Estos deberían estar, digamos, habitantes, 5.500.000 personas, ¿ya? Estos están en edad de estudiar. Este es el dato ideal, ¿ya? Entonces, los que están matriculados son 4.800.000 estudiantes.
personas en esa edad, ¿ya? Sí se da cuenta que hay una discrepancia. Bueno, esta es la frecuencia, obviamente. Entonces aquí podría poner de la siguiente manera, ojo, y ahí es un llamado, esta es la frecuencia y este es el porcentaje. La frecuencia es el dato real y el porcentaje ya es porcentualizado en función de, con una regla de 3 simple, ¿ya? Ahora, por qué digo esto? Porque a veces cogemos datos que, o sea, que no me dice nada. Y ese es el cuidado que se debe tener. A ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo más llamativo? Saber cuántos deberían estar en escuela. Ese es el ideal. ¿Y cuántos están en escuela? ¿Ya? Y aquí podría sacar también hacer una resta, sacar el porcentaje. Ese es el dato real y el dato ideal. Estamos. Usted me decía, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, tantos están estudiando y tantos son analfabetos, por decir. Entonces, ese es el análisis, el comparar la información. Y de hecho, los cuadros deben llevar a eso. No sé si aclaré o oscurecí, Sí, Consuelo. profe. Sí, sí, pero no es para hacer, no, sigue explicándole, sí, ahí voy entendiendo mejor. Muchas gracias, profe. Sí, más le vale. No, mentira. A ver, ahora, ¿qué es interpretar? Y paralelo a esto puede aparecer otro término que es recomendación. Ojo, que no es lo mismo que interpretación. Yo me dedico en esto porque la de problemas que suele ocurrir se confunde interpretación con recomendación. No es lo mismo, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo tal vez coloquial. Eh, Hace 8 días que cruzaba, es ficticio, ¿no? El problema. Hace 8 días que cruzaba el puente 5 de junio en Atacunga, uno de los principales puentes, ocurrió lo siguiente, ¿ya? En el puente había una niña de unos 5 a 6 años. Lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y nadie decía nada. Yo un poco temeroso, ¿no? Porque han dicho que a veces los niños lloran para que les den dinero, lloran eh, para a lo mejor pedir que vaya a dejar una dirección y ahí se puede sufrir un asalto. Entonces, temeroso de eso me acerco y le digo, niña, ¿por qué llora? ¿Ya? Pero antes de eso, ese es el hecho, ese es el dato, ¿ya? Una niña, esa es la información, una niña pequeñita, ¿no? A ver, ¿qué está pasando aquí? Caramba, sí. Una niña pequeña llora de manera, ¿cómo diríamos? De manera incontrolable, no sé si el término es, ya, incontrolable, ya, y llora y llora. Ese es el hecho, ese es el dato, esa es la información, ¿me entiende? Este es un hecho, ya. Ahora vamos a ver qué es interpretar ese hecho, ¿sí? Y les pregunto, necesito que ustedes me ayuden, ¿por qué creen que llora esa niña? Si me dicen, por favor, piensen, imagínense. Podría ser porque simplemente está ahí sola, tal Ah, vez por por no soledad, saber qué hacer, tiene hambre, ya, tiene hambre, Perdida. mande, se Puede estar encuentra perdida. enferma, tiene algún dolor. Puede estar perdida. está enferma, está perdida, ¿ya? Eso es interpretar, dar las razones, dar
las razones. Decir el por qué. ¿Por qué creemos que pasa esto? ¿Por qué es así? Si se quiere, es dar sentido a la información. Recordemos que la información es los datos. De eso se trata la investigación documental. Buscar datos y dar sentido, en nuestro caso, para entender qué es, cómo es el contexto de la educación básica. Y fíjense en que ustedes están descubriendo grandes cosas. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, ¿qué más? El analfabetismo, la matrícula y esas cosas que toca buscar. No vamos a venir a presentar aquí muchas tablas ¿y qué dice? No dice nada. La verdadera información está aquí en la interpretación, ¿no? Pero, digamos, yo no puedo decir a la niña, me acerco y digo, niña, no llore, le va a hacer daño, llorar es malo para los niños, ya tranquilícese, ya. ¿Qué es recomendar? Recomendar es dar sugerencias para cambiar de una situación a una situación B. Ya, eso es recomendar. Entonces, chicos, ¿qué es lo que quiero para que no ocurra en sus interpretaciones? Ya vamos a hacer el ejemplo. No es lo mismo interpretar que recomendar. ¿Sí? Interpretar es, híjole, ¿qué estará pasando a la niña? Y es más, yo puedo acercar y preguntar. Decir, ¿qué le pasa, niño? ¿Por qué llora? ¿Dónde están sus padres? Le interrogo. Ah, digo, le fueron dejando y se siente perdida. ¿Ya? Eso es interpretar. Dar sentido a lo que está pasando. Primero como investigador y luego como, diríamos, como investigador, ¿no? Pero esta interpretación tiene que estar sustentado en estos datos. Yo no puedo suponer. Interpretar no es suponer. Interpretar es decir, esto es. Por eso es que yo decía inicialmente, creí que esto le pasa, pero tengo que acercar y decirle, a ver, niña, ¿qué pasa? Y ahí doy valor a ese dato, ¿ya? Ayer con Melanie hacíamos el dibujo decíamos que se entiende dibujando. Voy a compartir la pizarra para poder entender de mejor manera. Créanme que eso es muy importante para mí. Ya. No sé si ahí ya se ve la pizarra. Mi pizarrita. Sí, profe, ya está la Ya, pizarra. perfecto. Voy a poner un dibujito aquí, ¿ya? No sé por qué ha quedado verde. Ese es el hecho. Esa es la realidad. ¿Qué será eso? Dígame. Si están viendo mi dibujo, hello, Sí, profe. ayuden. Sí, ya. A ver, den sentido a eso. ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de dibujar el profe? No está tan bonito dibujado, pero bueno. La esquina de una cuadra. Ya, la esquina de una cuadra, perfecto. ¿Alguien más que quiera decir algo más? ¿Mm? Como Vamos, den sentido, una, interpreten. como que la parte de una puerta, la esquina. Ya, la esquina de una puerta. Gracias, ¿qué más? Vamos, somos 47.
Parece que es, bueno, yo interpreto como un chano de hierba y que está pasando un río, pero me falta Ya, la otra mitad del chano. perfecto. Ya. Es, en efecto, ¿qué es esto? Es un dibujo. Un dibujo de un chanchito que está girando ¿cómo es? Eso es interpretar, eso es dar sentido a la información, ¿ya? Pero no es recomendar. Nadie me dijo, profe, pero tiene que dibujar rectito, haga con una regla. No, no, nadie me recomendó. Olvídese en que la interpretación es recomendación. Casi siempre los chicos ponen, es que los niños deberían ingresar todo a las escuelas. No, no vaya, la recomendación, a ver, la recomendación, permiso, la recomendación es ideal, ¿sí? Ir de la situación A a la B es ideal. La interpretación es real. Al momento que yo estoy diciendo, ¿cómo voy a interpretar esto? A ver, si 4.800, diríamos un 12%, ¿no? Aproximadamente un 12% de estudiantes no asisten a la escuela. Eso significa que la brecha de acceso al sistema educativo todavía no ha sido cerrada. Principalmente obedecería a la situación socioeconómica. Si ven, estoy interpretando, estoy dando sentido, estoy cuestionando, pero no dije el Estado debería garantizar que estos niños asistan a la escuela y los padres de familia deberían ser más responsables y enviar a la escuela. No, no estoy recomendando. La interpretación es dar sentido, es cuestionar, es juzgar, es criticar, es leer la realidad. Eso nos lleva a la investigación documental. No sé si estoy siendo claro. Ahora, vamos acá. Ya con esto al ejemplo, ¿no? Voy a trabajar ya con datos reales. Voy a hacer brevemente el análisis de interpretación de la población, en este caso, ¿no? Voy a dividir para manejar con mejor soltura. Ya, ¿dónde estamos? Ok, aquí voy a trabajar en el análisis de la interpretación, ¿sí? Que ya vendría a ser mis hallazgos. Ahí tengo el dato. Interesante. Uh-huh. Voy a hacer el análisis. Voy a tomar los datos relevantes, ¿sí? Aquí son pocos datos, por tanto, pero cuando es mucha información, solo lo más llamativo, ¿sí me entienden, no? Aquí me parece interesante que hay una población en el 2020, seremos 17.510.643, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Acabó análisis. ¿Sí? Entonces, aquí redacto. La primera oración siempre será el análisis. La población ecuatoriana en el 2020 es proyección, ¿no es cierto? Serán 17.510.643 personas. De las cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres, sin abultar, de manera concreta. Ahí está, una oración de análisis. ¿Sí? ¿Es clara la oración? ¿Es comprensible? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Oigan, no eran así en primero, ahí eran Grande, aquí La estamos, población profe. ecuatoriana
Ujú. En el 2000 serán 17.510.643 personas, de las cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Perfecto. Ahora, ¿qué es esto, Mario? La oración que que acaba de leer, ¿a qué corresponde? La interpretación. No, es análisis. Análisis. Análisis, porque estoy leyendo la tabla, son los datos de la tabla. ¿Ya? Ahora recién viene la interpretación. ¿Qué me dice estos datos? ¿Qué significa? ¿Qué podemos interpretar aquí? A ver. ¿Qué ocurre en el país? Que existen más personas Existen de más. sexo femenino que de sexo masculino. Marlid. Que existen más personas que hombres, dijo. De sexo femenino que de sexo masculino. Ah, ya. Entonces, eso es la interpretación. Puedo poner con conector, ¿no? Es decir, esto significa, ¿no? Esto quiere decir, esto significa que en el país habrá más hombres, no, estoy al revés, más mujeres que hombres. Profe, una pregunta. Ujú. Primero va el análisis y ahorita ya estamos haciendo la interpretación en una sola oración. Sí, sí, sí. Ya, Porque gracias. es un cuadrito muy pequeñito. ¿Ya? Otra cosa, pero no podría decir solo eso, porque es muy poquito. ¿Qué más podría decir? ¿Qué más podría escribir? ¿Qué más me sugiere esto que sean más hombres y más mujeres? ¿Tendrá alguna incidencia política, económica, social? ¿Cuál es la diferencia? ¿Podemos sacar la diferencia, por favor, de 51 menos 49? 1. Con una diferencia del 1, 2%. del 3%. ¿Por qué? 50, 51. A ver, 51 menos 49. 2. Dos, profe. Dos, profe. Es 2, dicen. Es dos, profe. Al fin logré despertarles. Ya, del 2%. ¿Ya? Bueno, hay un 2% más que hombres. ¿Podría sacar también esto en números? Sí. Por ejemplo, si el 100% corresponde a 17 millones, el 2% a cómo corresponde. Y tengo ya una diferencia de tantos hombres. Y ahí viene estos hombres, ¿con quién se casarán? Tendrán ¿qué podrían hacer? Todo eso es imaginarnos. A ver, ¿qué más podría interpretar? Melanie, por favor, puede calcular cuántos hombres hay más que mujeres con una regla de 3. Mientras con los demás conversemos. Ya, profe, ahorita intento. Ya. ¿Qué otra cosa podría interpretar? No, no se les ocurre. A mí tampoco. Podríamos decir que la población en el sexo femenino aumentará un 2%. Profe, me dijo que le saque la cantidad de hombres por regla de 3, ¿verdad? Perdón, fue una llamada. Lo siento. Perdón. A ver, ¿quién estuvo haciendo uso de la palabra? Y luego Melanie, me parece. Yo, profe. Ya, Cristina, ¿qué pasó? Dígame.
Digo, también podemos hacer una interpretación que en el 2020 la población en el sexo femenino aumentará un 2%. Ya, bueno, eso es redacción, ¿no? Con un incremento del 2%, correcto. ¿Cuántos hombres más o menos sería, Melanie? Eso mismo le estaba preguntando. Que iba a sacar ahorita. Ah, ya. Ok, aquí ponemos. A ver, ¿qué más podría ser? Ya toca concluir la hora. A ver, podría dividir el número de habitantes para el número de metros cuadrados del país y podría ver la cuestión demográfica. ¿Cuántos habitantes habría por kilómetro cuadrado? ¿Ya? Podría comparar con otro país, con un país más grande, más chico, para ver el número de habitantes. Y el hecho de determinar el número de habitantes también determina agotamiento de recursos. O sea, con esto puedo hacer cuántas interpretaciones. Sí, o sea, la investigación no ha concluido. Tengo que aquí hacer análisis y hacer interpretación. En este caso, este dato sería que correspondería a la interpretación. Obviamente, la segunda oración, obviamente que es muy poquito, ¿ya? Listo. Entonces, lo más importante de esto es buscar datos significativos. Esto es un dato interesante para mí, ¿no? Hay más hombres que mujeres. Ya Melanie nos va a decir mujeres que hombres, nos va a decir cuál sería ese dato, ¿ya? En la otra clase, por favor, Melanie me hace acuerdo, partiremos de hacer el ejemplo con esto. Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Aquí hay más información. ¿Cómo haríamos ese ejemplo? Pero ya hay que ir pensando en trabajar, porque en trabajar en esto, digamos, la siguiente tutoría sería llegar ya donde los profes con el análisis e interpretación, ¿sí? Y les darán las sugerencias, les dirán algunas cuestiones, pues tendríamos que aceptarlas, ¿no? ¿Alguna inquietud, chicos? Ya no puedo hacer el otro ejemplo porque ya es hora. Ya. Salió Melanie.